Hoy conversaremos, apoyado en las Escrituras, sobre algunos aspectos de la vida del hombre común que afectan tanto a inconversos como también a creyentes. Y cuando se refiere a los cristianos o creyentes, esto reviste características particularmente o particulares, perdón. Esos efectos no solo los inmiscuye a ellos, sino que también frente a otros creyentes e incrédulos afecta injustamente con estos actos a la santidad de Dios o a la visión que tienen estos hombres de los hombres del Señor. Existen circunstancias que influyen, lo que no es una excusa. Existen circunstancias que influyen en las acciones inapropiadas que se debe llamar sin tapujos como pecados. Y el pecado, pues, provoca una acción indebida, prohibida y no aprobada por Dios, que aparentemente parecieran ser inocentes y otras no tanto, y que nos lleva a actuar o a aprobar por nosotros y entonces cometemos estos pecados. Estos son ataques de Satanás que busca que terminemos aplastados por el pecado y sumidos en el barro, es decir, sin acercarnos al Señor, sin estar en la comunión con otros hermanos y sin servirle, como podía ser el caso de que les habla a través de este programa con la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Entonces, este ser maligno nos presenta mentiras razonables o verdades a medias para seducirnos y apartarnos del bien. Por ejemplo, ¿cómo no debemos de dejar de aplicar la eutanasia o dar muerte a un anciano que ya ha vivido tanto y su cuerpo se ve cansado? Cuando ven que este es una mentira que nosotros llamamos piadosa, estaremos entonces violando el mandamiento establecido por el Señor de no matarás. Éxodo 20:13 y Mateo 5:21. ¿Cómo vamos a prohibir que se casen dos hombres o dos mujeres ya que se aman y no acatamos eso de que no te echarás con varón, Levítico 20:13, o también cómo no aprobaremos el actuar indebido de coquetería de una mujer casada, si ella es bonita y joven, puede hacerlo. ¿Por qué no si tiene esa belleza y ese encanto natural? Pues bien, confrontémoslos con Proverbios 7, 4 y 5. Todo o toda la ejecución de estos actos indebidos es posible, pues este, es decir, Satanás, nos ataca por nuestros puntos más débiles. Cuando todo creyente es tentado por Satanás y cae en tentación cometiendo pecado, en una iglesia, y escúchelo bien, pastores y siervos del Señor, que en una iglesia que se considere bíblica, se debe aplicar sin dilación la disciplina. Y esto se refiere a la enseñanza y práctica de la disciplina cristiana, un concepto bíblico que no es castigo, sino corrección amorosa y formación para la santidad.
con el fin de restaurar al hermano que ha pecado, proteger la pureza de la iglesia y honrar a Dios siguiendo principios bíblicos como los de Mateo 18:15 al 22, que se enfoca en la doctrina, la instrucción y el orden, buscando la madurez espiritual y la obediencia a Cristo del creyente que ha cometido la falta. Primera de Corintios 5, que se refiere a un caso de creyente no arrepentido. Para tal efecto, se llevará a cabo una conversación primeramente privada con el pecador. Aquí el pastor o un siervo con buen testimonio expondrá el caso y llamará al arrepentimiento al pecador. Si no hay arrepentimiento, la iglesia a través de sus pastores o ancianos aplicarán la disciplina. Paso 1, apartándolo de la comunión. Paso 2, la iglesia a la cual pertenece debe de estar de acuerdo y estar atenta a dar el perdón, integración o reintegración a la comunión si existe en él un arrepentimiento posterior. Si no se ha arrepentido, solo asociarse con el pecador para buscar su arrepentimiento. En ningún caso, ignorarlo. El fin de la disciplina es buscar en el amor, el arrepentimiento y la restitución del pecador a la comunión de su iglesia. En ningún caso, como ya dijimos, recomendarle otra iglesia para sacarse el problema. Y si hay otras personas involucradas, escuchar todas las partes, no solamente una parte. Por medio de estos actos disciplinarios, la Iglesia valoriza el hecho de permanecer en santidad y debe tener presente que, veamos, Proverbios 3, 5 y 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora debemos saber que como pecadores u hombres débiles, por lo general somos en estos casos muy dados a juzgar con dureza desde nuestra propia visión humana. Por eso el Señor nos advierte que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que siempre buscar qué nos dice el Evangelio. Y es lo que nosotros hemos estado diciendo hasta el momento. ¿Por qué? Porque Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo de Mateo 7 nos advierte sobre nuestra hipocresía. Por ejemplo, de no querer perdonar cuando hemos estado anteriormente bajo circunstancias de pecado iguales o diferentes y aún pertenecemos a la comunión, ya sea que hemos sido perdonados o simplemente lo hemos ocultado. Sigamos en el versículo 2 del mismo capítulo, que con el juicio con que juzgas, ¿te das cuenta? Que con el juicio con que juzgas, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, nos hemos arrepentido de estos pecados que han pasado
por decirlo en un dicho coloquial chileno, piola, o sea, escondidos, hipócrita, lo dice el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, es decir, aquellos que juzgan, que han cometido errores y no han pedido perdón, ni han sido juzgados por un caso a lo mejor más grave que el que se está presentando, y sin embargo, ocultando este tipo de acciones, se sientan a juzgar. Por ejemplo, hay personas que, estando y formando parte de una iglesia, han vivido en fornicación, es decir, han vivido en pareja y no se han casado, y aún dirigen las iglesias. Yo digo, ¿habrán pedido perdón al Señor y ahora tienen la moral para juzgar? ¿O será que piensan que por el hecho de haber subsanado posteriormente el hecho y habiéndose casados, están libres de pecado? Bueno, primero deben pedir perdón y arrepentirse. El, eh, llamar entonces realmente que los hermanos se busca en ellos que éste realmente esté dispuesto al arrepentimiento, es decir, que él en el futuro no volver a cometer este pecado, aunque se den iguales circunstancias o peores y que te pueden llevar a cometerlo nuevamente y ya vivirá de acuerdo con la palabra del Señor, es decir, que se produzca un cambio generado por el arrepentimiento y no solo confesar que se ha pecado, porque no basta con decir, Señor, yo he pecado, Señor, yo he faltado a tu palabra, sino que hacer un acto verdadero de contrición. Se debe actuar de la siguiente manera, de acuerdo al Evangelio, decir las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Es una cita bíblica del libro de Segunda de Corintios 5:17. El que ha ignorado a Dios y la tentación ha sido más fuerte, lo ha llevado a pecar. Así, todo esto es una cuestión de fe, y esta comienza por la conversión que nos hace nuevas criaturas y a vivir en arrepentimiento. En definitiva, la Iglesia, por medio de su pastor u otros siervos, deben procurar que el pecador comprenda, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que arrepentidos y convertidos, dice los evangelios en Juan 19, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estimados hermanos que han escuchado este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, espero que sea meditado por cada uno de nosotros y podemos actuar entonces en consecuencia frente a una serie de hechos o circunstancias que nos da la vida. Nadie, absolutamente nadie, está libre en un momento de poder tener una falta y caer, aunque muchas veces a los ojos de aquellos que están presenciando esto es más terrible de lo que realmente es. Dejemos el juicio justo al Señor. Nosotros actuemos de acuerdo al mandato que nos entrega el Señor para con los hermanos, especialmente con los que sufren, especialmente con aquellos que se pueden haber extraviado o especialmente aquellos que se pueden haber equivocado, en el entendimiento que siempre buscamos el rostro del Señor y pedimos el arrepentimiento y le presentamos nuestro arrepentimiento con fe en el Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos sido perdonados. Quien les habla cree que esto es una certeza y damos gracias al Señor porque el Señor es un Dios de paz y en ello se refleja su gran amor.
Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y que les habla Julio Agurto, les desea que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, sea con todos vosotros y será hasta un próximo programa.